Capítulo 1. Kratos fue absorbido. 4 Tomes, 0 Moaptir lo llamó Anopasis, el año de la paz, un nombre que posteriormente fue aceptado por los dioses, los elfos, los enanos e incluso los Jotnar que aún persistían en los rincones de sus reinos. Tras siglos de sangre, traición y guerras divinas, la paz finalmente se había sentado en los 9 reinos como un amanecer largamente esperado. Fue la muerte de Odín la que marcó el cambio. Su fin no solo silenció a un rey, sino que puso fin a una era. Las intrigas del padre de todo, sus mentiras, su ansia de conocimiento y control, habían mantenido a los reinos bajo grilletes invisibles durante demasiado tiempo. Cuando cayó, el mundo respiró. Y fue Kratos, antaño el fantasma de Esparta, quien trajo ese aliento. Pero no buscaba la gloria. No quería ser aclamado como salvador ni rey. Solo buscaba una cosa: que lo dejaran en paz. Ser olvidado tanto por los dioses como por los hombres. Nunca creyó que pudiera ser perdonado, ni por lo que había hecho ni en lo que se había convertido. Su camino había estado sembrado de ceniza y dolor, y aunque lo llevó con férrea determinación, se había cansado de su peso. Y sin embargo, el destino tenía otros planes. Cada paso que daba para alejarse de la guerra parecía llevarlo de vuelta a ella. En cada rincón tranquilo que encontraba, el caos de lo divino pronto lo seguía. Anhelaba la paz, pero la paz, al parecer, no había terminado de ponerlo a prueba. Aún no. Habían pasado 4 lunas llenas desde la caída del padre de todo. Desde el día en que Kratos, antaño temido como el fantasma de Esparta, la perdición del Olimpo, la tormenta ambulante de la venganza, se situó en el corazón del árbol del mundo y ayudó a deshacer el retorcido legado de un tirano. Odín, con todos sus planes, preguntas y espejos, una vez se atrevió a preguntar: ¿alguien te ha adorado alguna vez? En aquel entonces, la respuesta fue el silencio. Un silencio lleno de arrepentimiento, de vergüenza, de recuerdos. Pero ya no. Porque cuando Odín cayó, cayó también el peso de 1000 años de guerra. Los 9 reinos, encadenados durante mucho tiempo por el miedo y el engaño, respiraron libremente por primera vez en una era. Y miraron a quien había derribado el trono del falso dios, no solo con asombro, sino con reverencia. Ya no era solo el fantasma. Ya no era solo un asesino de dioses. En ese momento, Kratos se convirtió en algo que jamás se atrevió a imaginar. Un dios al que valía la pena rezar. Fue Tyr, el antiguo dios de la guerra encarcelado y convertido en filósofo, quien propuso por primera vez el inicio de una nueva era. Un nuevo calendario para marcar el renacimiento de los reinos. Uno no impregnado de conquista ni sangre, sino de paz. Lo llamó Anopasis del latín, de una antigua lengua olvidada hace mucho tiempo, que significa en el año de la paz. Una paz no regalada por el destino ni ganada por la diplomacia, sino conquistada mediante el fuego, el sacrificio y la ruptura de la profecía misma. Y así los reinos avanzaron, no bajo el gobierno de un panteón lejano, sino en honor a un hombre que había luchado contra todo, incluso contra sí mismo, para darles esperanza. Kratos. El dios de la paz. La gran nieve ha comenzado a derretirse. El sol, antaño un visitante raro e inconstante, ahora pintaba vetas doradas sobre la tierra descongelada. Midgard, en particular, había cambiado. Sus huesos aún frágiles por el frío, pero su alma, conmovida. El bosque estaba tranquilo, pero no muerto. Ya no. La nieve había retrocedido hasta las colinas, revelando una tierra rica en podredumbre y renacimiento. Los árboles volvían a erguirse orgullosos, con la corteza resbaladiza por la escarcha derretida, las hojas resplandecían con los tonos bruñidos del otoño temprano. Naranja intenso, rojo vino intenso y un dorado tan brillante que rivalizaba con la luz del sol. Los hongos florecían en las umbrías hondonadas. Las enredaderas se extendían sobre la piedra antigua. El aire sabía húmedo y limpio, como si el cielo mismo hubiera llorado y ahora sonriera en señal de disculpa. Un ciervo, alto y de ancha cornamenta, pastaba entre los robles. Los pájaros cantaban una melodía cautelosa. Un arroyo burbujeaba con vigor recién nacido, surcando la tierra como si tuviera que estar en algún lugar.
El aire aún conservaba un toque de frío. Midgard recordaba el beso cruel del invierno, pero la tierra despertaba. Lentamente. Con cautela. Como un oso viejo que despierta, parpadeando ante el amanecer de algo nuevo. Y entre todo ello estaba él. Kratos, ahora dios de la paz. El hacha Leviatán colgaba a su espalda, balanceándose levemente con cada paso. Su aliento se empapó en el aire fresco de la mañana, aunque el frío ya no lo azotaba. Una bolsa en su cintura contenía carne seca para los lobos. Su mirada recorrió la maleza, lenta y detenida. Detrás de él, atado a su cinturón como siempre, Mimir, el hombre más inteligente del mundo, rebotaba suavemente con cada paso, su cabeza incorpórea absorbiendo las miradas como solo una cabeza puede hacerlo. Milímetros, gruñó. Sí, dijo la voz familiar, cortante y sarcástica, desde la cabeza que colgaba de su cinturón. Supongo que no encontraremos una taberna por aquí, ¿verdad? A menos que las ardillas hayan empezado a servir cerveza. Kratos no respondió. Rara vez lo hacía ante las bromas de Mimir. Pero incluso en silencio, la tensión en sus hombros se alivió. Mimir lo notó. Siempre lo notaba. Es bueno, continuó la cabeza, pensativa, ver la tierra cobrar vida de nuevo. Es como si recordara lo que significa crecer, en lugar de simplemente, perdurar. Kratos respondió con un gruñido bajo y cargado con el peso de los años. Kratos se detuvo a mitad del paso. Sus ojos se entrecerraron, concentrados, clavados en algo más allá de la zarza. El canto de los pájaros se acalló. Incluso el viento pareció contener la respiración. Mimir lo notó al instante. Te has quedado callado, murmuró. Y cuando te quedas callado, suele significar que algo está a punto de hincarle los dientes en la nuca. Kratos no respondió. Dio un paso lento hacia adelante, luego otro, silencioso, como un depredador. Finalmente, con esa voz suya profunda y estremecedora, habló. Y una grieta. Mimir parpadeó. ¿Y ahora qué? Kratos no dijo nada más. Se quedó mirando. Oh, una grieta. Mimir se animó con fingida preocupación. Bueno, debería preocuparme si está en la tierra, en el cielo o, me atrevo a decir, en la espalda. Has estado blandiendo el hacha con demasiada fuerza últimamente. El dolor de espalda puede aparecer sigilosamente en un hombre de tu edad. Todavía no hay respuesta. Espera, ¿es una grieta peligrosa? ¿O de esas que salen cuando alguien se inclina demasiado y olvida que sus pantalones fueron cosidos por enanos con sentido del humor? Kratos desenganchó las correas de cuero que sujetaban a Mimir a su cadera y, con una mano grande y llena de cicatrices, levantó la cabeza hasta el nivel de los ojos, en silencio y deliberadamente. Y entonces Mimir lo vio. Más allá de la maleza, suspendida en el aire como una herida tallada en la realidad misma, había una fisura brillante y dentada. De ella emanaba una energía arcana, antigua, errónea. Latía con el mismo brillo enfermizo que ya habían visto antes. El rostro de Mimir se ensombreció. Oh, maldita sea, susurró Mimir, con la voz repentinamente seca. Se acabó el humor. Se acabó la sonrisa. Kratos y dijo con voz áspera, subiendo el tono. Esa es la misma broma que vimos en la biblioteca de Odín, ¿no? La que hizo que el muy cabrón echara espuma por la boca. Kratos asintió lenta y pesadamente. Me condenarán, el dios de la guerra no dijo nada. Pero su silencio ahora lo decía todo. El aire se aquietó. Los árboles, que hacía apenas unos momentos susurraban suavemente con el aliento del otoño temprano, ahora se erguían como congelados en reverencia, o miedo. Incluso los pájaros habían enmudecido. Un zumbido sordo llenaba el espacio, demasiado profundo para ser percibido por el oído, pero se sentía en el pecho, y en el alma. Entonces sucedió. Una fractura fina partió el aire. No el suelo, ni la piedra ni la madera, sino el cielo mismo. Un desgarro, como si una cuchilla invisible hubiera atravesado la estructura misma del mundo. Comenzó cerca de la copa de los árboles y descendió con un movimiento lento y pausado, hasta tocar el suelo del bosque con una parada final y temblorosa.
Kratos bajó su centro de gravedad, sujetando firmemente el hacha con la mano derecha y a Mimir con la izquierda. Se preparó para cualquier imprevisto que pudiera surgir de aquella grieta. Mientras tanto, chispas danzaban en los bordes de la ruptura, azules y blancas como relámpagos capturados. La lágrima latía, viva, con una quietud inquietante. No se escapaba ningún sonido, pero los golpeaba como un trueno. No en los oídos, sino en la médula. Un crujido que no resonó en el bosque, sino en el alma. Y luego se amplió. Como la piel que se desgarra alrededor de una herida abierta, el desgarro se extendía desde una línea hasta una puerta. La luz se derramaba. Extraña, ajena, constante. El brillo alrededor de los bordes parpadeaba como la superficie de un espejo atrapado en una tormenta, reflejando no el bosque, sino algo más. Kratos retrocedió un paso, cambiando instintivamente de postura, con el hacha baja y lista. Mimir se inclinó tanto como le permitieron sus ataduras de cuero, con los ojos muy abiertos. Bueno, eso es nuevo, murmuró, en un tono más inquieto que divertido. La grieta medía ahora casi 2 metros de altura, una puerta vertical suspendida en el aire, inmóvil, sin parpadear. Y a través de ella, un mundo diferente a todo lo que habían visto en los 9 reinos. Imponentes estructuras de metal brillante y vidrio coloreado perforaban los cielos, lisas y angulares como naves enanas, pero increíblemente altas. Vehículos extraños, carros sin bestias se deslizaban por anchos ríos de piedra, zumbando y destellando con luces intermitentes. La gente se movía con rapidez por las aceras, vestida con telas y colores tan curiosos como vibrantes. Cajas con runas brillantes iluminaban sus rostros. Pizarras gigantes proyectaban símbolos e imágenes en movimiento. Por paredes enteras, como magia de vidente descontrolada. ¿Qué demonios es eso? Jadeó Mimir, con la voz tensa por el asombro. Kratos no dijo nada, pero frunció el ceño profundamente. Ese no es un lugar que conozca, continuó Mimir. No he oído hablar de ningún reino. Tú también ves esto, ¿verdad? ¿No será algún truco? No me di un golpe en la cabeza sin mirar, ¿verdad? Kratos permaneció en silencio un instante más, con los ojos entrecerrados mientras observaba una máquina roja brillante, claramente un vehículo, deslizarse suavemente por un camino negro como una bestia de fuego y acero. Apretó el hacha, con los instintos a flor de piel tras batallas pasadas. Pero entonces, su postura cambió, apenas. No es del 8, dijo en voz baja y cautelosa. Mimir se giró hacia él con el ceño fruncido. ¿Crees entonces que es un nuevo reino? Kratos exhaló bruscamente, casi un gruñido, pero había algo debajo. Un pensamiento. Un recuerdo. No sé qué lugar es este, gruñó, con la mirada aún fija en el vibrante paisaje urbano más allá de la grieta, pero he visto un mundo como este antes. Mimir inclinó la cabeza. ¿Lo tienes? Preguntó, con curiosidad mezclada con confusión. ¿Qué clase de mundo? Kratos no respondió de inmediato. En cambio, estudió las altísimas torres, los extraños artefactos que volaban sobre sus cabezas, la gente vestida de maneras que ni Asgard ni Alfheim habían imaginado jamás. Un mundo, donde los dioses llevaban capas, murmuró, casi para sí mismo. Donde los hombres volaban sin alas. Donde la paz era una máscara, y la guerra aún acechaba bajo ella. Mimir parpadeó. Bueno, eso es muy siniestro. Kratos permaneció inmóvil. El viento susurraba suavemente entre los árboles tras él, pero la grieta en el aire ante él permanecía sepulcralmente quieta. A través de ella, el otro mundo centelleaba, zumbando con color y movimiento, con una vida completamente ajena a los 9 reinos. Pero Kratos no se dejó llevar por el asombro. En cambio, el silencio lo envolvió como un sudario, pesado y sombrío. Sus ojos, duros como la piedra labrada, permanecieron fijos en la visión, pero en su interior, su mente dio un vuelco. Un recuerdo. Otra vez. Otro mundo. Acero y sangre. Cadenas que creía rotas, reforjadas. Obligados a participar en brutales contiendas para el entretenimiento de espectadores, dioses, monstruos, nada diferente del Olimpo ni de Asgard.
Shao Kahn. Es hechicero conspirador con su petulancia que roba almas. Los combates a muerte interminables. La sed insaciable de violencia. Kratos, una vez más, reducido a un arma en lugar de a un hombre. Había matado para sobrevivir. Una vez más. Siempre otra vez. Su mano se cerró en un puño. No iba a ser un peón. Nunca más. Pero el destino voluble, retorcido, inevitable tenía otros planes. Sin previo aviso, la grieta pulsó con una luz blanca cegadora. Chispas estallaron en el aire como estrellas fugaces. Los bordes se ensancharon aún más, no suavemente, sino como si el mundo mismo se estuviera desgarrando para dar paso a algo que no estaba destinado a ser. Kratos entrecerró los ojos. Cambió de postura y abrió su escudo guardián del guantelete de su mano izquierda. El mundo se abrió de par en par. Y tiró. La fuerza golpeó como el mismísimo Bifrost. Cruda, ineludible y absoluta. Los árboles a su alrededor se doblaron hacia adentro, las hojas se desgarraron en la grieta como si fueran plumas en una tormenta. Kratos plantó las botas, gruñó por lo bajo y levantó el escudo. Pero la fuerza era demasiado fuerte. Se deslizó. Él se mantuvo firme. Aún así, inevitable. Lo último que vio fue la línea de árboles deformándose, doblándose como un sueño que se deshace. Entonces, vacío. El mundo se retorció y Kratos cayó de cabeza en la brecha, un destello azul y dorado rodeó su cuerpo mientras el escudo hacía lo que podía para suavizar el caos. Maldita sea. Otra vez no. Gritó Mimir a su lado, agitándose con todas sus fuerzas. Acabamos de tener paz. 4 meses. 4 meses, y ahora esto. Kratos permaneció en silencio mientras giraban por el aire del nuevo mundo. Una caída libre de estrellas y estática. Maldita sea. Gritó Mimir, mientras el viento aullaba al pasar mientras descendían en espiral como piedras arrojadas desde un acantilado. Es la tercera vez que me tiran desde una altura imposible contigo, hermano. Kratos no respondió. Tenía el escudo aún levantado y los ojos fijos en la tierra que se acercaba rápidamente. La primera vez fueron las malditas raíces de Yggdrasil. Nos lanzamos de cabeza como locos al templo de Tyr. Creí que me había quedado calvo del susto, y ya soy una cabeza. La segunda vez. El dragón de Baldur. Dulces y misericordiosas nornas. Pensé que mi estómago inexistente iba a salir por mi boca inexistente. El viento aullaba a su alrededor mientras el paisaje urbano del otro mundo, torres relucientes y extrañas bestias de metal sobre ruedas, se acercaba rápidamente. Pero esto es peor. Peor. Juro que siento mi corazón intentando salirse del pecho. Y ni siquiera tengo pecho. Kratos simplemente gruñó en reconocimiento, preparándose para el impacto con la actitud sombría de un hombre que había caído a través de más cielos de los que la mayoría había mirado. Capítulo 2. El cielo se abrió con un estallido cegador de luz, y de él descendió una fuerza inesperada. Un dios con espadas y una cabeza ingeniosa se precipitaron por la brecha entre los reinos y desgarraron los cielos de un mundo desconocido. El viento aullaba junto a ellos como el gemido de las valquirias, azotando su barba contra su rostro. Su escudo estaba firmemente sujeto a su antebrazo izquierdo, su cuerpo inclinado hacia adelante para cortar el aire. Músculos tensos, instintos agudizados, pero no había enemigo al que enfrentarse. Solo el cielo infinito abajo. Atado a su cadera, Mimir se sacudía y rebotaba ligeramente con cada corriente de aire, mientras su marco de madera tallada crujía en protesta. Llevamos un buen rato cayendo, ¿no? Gritó por encima del rugido del viento. No hubo respuesta. No es que me queje, solo y tengo curiosidad. ¿Llevas la cuenta, hermano? Nada todavía. Solo el silencio tenso de un hombre demasiado acostumbrado a caer en batallas desconocidas. Bien. Silencio. Clásico. Los ojos de Mimir se pusieron en blanco. ¿Cuánto tiempo crees que tardaremos en tocar tierra? Una estimación aproximada, quizás. Ninguna respuesta. Ni siquiera un gesto de arqueo.
Solo la mirada de Kratos, estrecha y aguda, fija en el mundo que se acercaba rápidamente. Sigo sin hablar. Sabes, admiro el estoicismo, de verdad, pero estamos cayendo en picado por el cielo y me gustaría saber si debería estar dando la extrema unción o puliendo una despedida ingeniosa. Una pausa. Luego en realidad, podemos morir al caer. Sí, ¿verdad? Digo, solo soy una cabeza, pero... Desde lo más profundo del pecho de Kratos surgió un sonido gutural, bajo y atronador, como una roca chocando contra otra en las entrañas de una montaña. RRRGH. Un único gruñido, cargado de un peso muy particular. Ahora no. Mimir parpadeó. Ah. Ahí está. El gruñido melódico de Cállate, Mimir. Alto y claro. Se acomodó con un suspiro de resignación, con los ojos todavía escudriñando el extraño nuevo horizonte hacia el que se dirigían rápidamente. Entonces simplemente, disfrutaré la vista. El aire temblaba de tensión. Los gritos resonaban por la amplia avenida mientras los civiles se dispersaban como pájaros asustados. Un villano corpulento, mutado y grotesco su piel, un mosaico de crecimientos puntiagudos y venas palpitantes rugía con alegría frenética. Sus brazos, demasiado largos para cualquier hombre normal, agrietaban el pavimento con cada ataque, haciendo volar trozos de hormigón. Coches abandonados, escaparates destrozados y sirenas de emergencia aullaban débilmente en la distancia, cada vez más cerca. Me imaginé abominación del increíble Hulk. No del todo, pero sí, un poco aquí y allá, drones sobrevolaban el lugar, capturando cada momento para las noticias. Los espectadores, en los tejados y tras las barricadas, clamaban por héroes, por ayuda, por cualquiera que pudiera detener esta locura. Entonces alguien gritó, señalando hacia el cielo. ¿Qué diablos es eso? Docenas de ojos se volvieron hacia el cielo. Una figura oscura, pesada y que caía a toda velocidad atravesaba las nubes como una lanza furiosa lanzada por los mismísimos dioses. Una figura gigantesca descendió del cielo, envuelta en bronce brillante y cuero. Al frente, un escudo circular, que brillaba tenuemente con runas antiguas, se cerraba firmemente contra la fuerza del descenso. Tras él con músculos tensos como roble viejo, barba veteada de blanco y ojos que ardían como brasas gemelas estaba Kratos. El impacto sacudió la tierra. Auge. El hormigón se deformó. El polvo explotó formando un anillo. Los coches cercanos se balancearon sobre sus suspensiones. Los civiles volvieron a gritar, esta vez no por miedo al villano, sino a esta nueva fuerza que acababa de desembarcar entre ellos. Kratos había tocado el suelo con el escudo por delante, derrapando varios metros en un deslizamiento lento y chirriante antes de girar en una voltereta controlada y elevarse con un movimiento fluido. El escudo del guardián seguía en alto, y el hacha leviatán brillaba en su mano derecha. Su respiración era regular. Concentrado. Un guerrero en control. Mimir, ahora atado nuevamente al cinturón de Kratos, murmuró algo indescifrable para la multitud. El villano, momentáneamente olvidado por todos, se quedó estupefacto, parpadeando ante el meteorito con forma de hombre que había aterrizado justo en medio de su caos. Kratos no dijo nada. Su mirada recorrió el campo de batalla. El mundo desconocido se extendía a su alrededor. Bestias metálicas sobre ruedas, extraños letreros brillantes, edificios que rozaban las nubes. Y, sin embargo, permaneció inmóvil. Evaluando. Calculando. ¿Y la multitud? No tenían idea de quién era, pero sentían lo que era. Kratos se erguía alto, imponente, en realidad. Con sus 2 metros de altura y un peso de 128 kilos, parecía menos un hombre y más una estatua que cobraba vida. Una losa de mármol vivo, cincelada por la guerra y endurecida por el paso del tiempo. Su piel era blanca como la ceniza, no pálida, sino descolorida, como si los dioses mismos hubieran quemado el color. Un tatuaje rojo intenso le recorría la cabeza y el hombro como un río de sangre, atravesando su calva y los gruesos músculos de su torso. Una reliquia de un pasado marcado por la violencia. Cada centímetro de su cuerpo soportaba el peso de la batalla.
Viejas cicatrices, cuero desgastado y una armadura rúnica con capas de practicidad en lugar de decoración. Su rostro era estoico y severo, tallado en ángulos tan agudos que hacían sangrar. Una nariz orgullosa y aguileña. Una barba oscura como el ala de un cuervo, espesa y densa alrededor de su mandíbula. Sus ojos dioses de arriba, sus ojos ardían con un tono dorado, antiguos como el mundo y más fríos que cualquier espada. En su brazo izquierdo, un escudo circular aún vibraba con el impacto. Su ornamentado grabado dorado reflejaba la extraña luz de la ciudad. En su brazo derecho, un hacha brutal brillaba con runas, con la empuñadura marcada por la escarcha antigua. Aunque el día era cálido, el vapor emanaba del acero como si anhelara la batalla. Y en su cadera hay una cabeza. Una cabeza parlante, según los testigos. Mimir. El dios de la guerra se detuvo un instante. Luego dos. Su escudo permaneció en alto, el hacha firme, pero su postura era relajada y controlada. Sus ojos escudriñaban el nuevo mundo que se extendía ante él con la fría calma de un cazador que evalúa un terreno desconocido. Sin pánico. Sin preguntas. Solo cautela. Los civiles se quedaron mirando. Los teléfonos temblaban en sus manos, sin saber si grabar o correr. Los murmullos se extendieron como la pólvora. Es un nuevo héroe profesional. Nunca he visto ni oído hablar de un héroe profesional como él. ¿Y esa entrada, está bien? ¿Cómo sobrevivió a esa caída? Vino directamente de la estratosfera. Lo vi caer durante los últimos 20 segundos. Tiene que ver con su don, ¿verdad? Su don debe estar relacionado con el endurecimiento de todo su cuerpo. Si no, no sé qué podría explicar esa entrada sobrenatural. Eso tiene sentido, pero incluso los dones tienen sus limitaciones, ¿no? Es imposible que alguien sobreviva a una caída desde esa altura, y mucho menos se levante como él. ¿Qué coño está pasando? Cayó del cielo. Menuda revelación de don. Todas las miradas estaban centradas en Kratos. Incluso el villano, parado a tiro de piedra y en plena furia, se detuvo. Parpadeó, viendo cómo la atención de la multitud se desviaba por completo de él hacia esa cosa en el cráter. Un gruñido bajo retumbó desde su garganta. TCH. ¿Qué demonios es esto? Murmuró el villano, entrecerrando sus ojos desparejados. Una entrada ostentosa. Un nuevo héroe debutando con todas las florituras. Se burló, mostrando demasiados dientes afilados con su sonrisa. Lo siento, amigo. Hoy soy el protagonista. Avanzó con paso firme, inflando su pecho deforme y abriendo los brazos mientras se dirigía a la multitud como un showman privado de protagonismo. Oigan. ¿Se les olvida de quién se supone que deben huir? ¿Creen que una capa nueva con un hacha reluciente me va a detener? Kratos no dijo nada. Sus ojos dorados permanecieron fijos en los edificios circundantes, el trazado de las calles, la tensión en el aire. Estaba analizando el campo de batalla. Silencioso, observador, peligroso. El villano se crujió los nudillos y se burló. Bien. Si esto es una maniobra publicitaria, te equivocaste de loco para eclipsarte. Te enterraré aquí mismo, y así se acordarán de mí. Como para cumplir su amenaza, la bestia mutante blandió el brazo como una bola de demolición contra el pavimento, destrozando el hormigón con un estruendo atronador. Los coches derraparon, las ventanas estallaron y los civiles gritaron mientras trozos de la calle salían volando por los aires. El espectáculo había terminado. El pánico regresó. La gente se dispersó en todas direcciones, abandonando sus teléfonos y su asombro por el instinto de supervivencia. Lo que antes era un muro de curiosos se convirtió en una estampida caótica. Kratos observaba la escena, tan silencioso como siempre. Un momento antes, se había preguntado si esta multitud podría estar aliada de la criatura deforme, aferrándose a esa débil y cínica expectativa de otro reino donde la gente seguía voluntariamente a los monstruos. ¿Y ahora? No. Huyeron como animales asustados, como lo harían los ciervos cuando un troll irrumpe del bosque con sangre en los ojos. El agarre de Kratos sobre el hacha se hizo más fuerte. Ahora lo entendía.
Esta criatura, fuera lo que fuese, era la raza de troles de este mundo. Escandalosa, destructiva, engreída por su propio poder. Y si Kratos sabía algo sobre los troles, era esto. Evítalos si puedes. Si no, aniquílalos. Capítulo 3. La criatura se erguía alta, un poco más alta que Kratos, pero mucho menos refinada. Corpulento, encorvado y repleto de tendones, su cuerpo parecía cosido con músculos y malicia. Partes de su piel estaban desnudas, tensas sobre cordones de vena y carne que latían con voluntad propia. Otras partes estaban enredadas en cuero con púas y equipo de combate destrozado, restos de uniformes que le habían quedado pequeños o que habían sido destrozados en pasadas matanzas. Protuberancias óseas sobresalían de sus hombros, codos y mandíbula. Cosas afiladas y con forma de cuerno, como un troll medio devorado y escupido por el reino de las pesadillas. Su rostro estaba deformado por las cicatrices y la furia, y sus ojos ardían, no con propósito, sino con una ira sin rumbo. Desde los bordes de la calle, detrás de puestos destrozados y coches volcados, la gente susurraba entre sí. Ese es Rauk y ya lo habían visto antes, una vez en el distrito de Osu y su peculiaridad es una mutación inducida por la ira. Cuanto más se enoja, más retorcido se vuelve. Ni siquiera los héroes quieren lidiar con él cuando está así. Destrozó a todo un equipo de patrulla el mes pasado. Que alguien llame a Endeavor. ¿Dónde demonios están los profesionales? Otros simplemente se quedaron mirando, con los ojos muy abiertos, mientras la bestia rugía y destrozaba un coche cercano, con las venas brillando como fuego debajo de su piel. Kratos, mientras tanto, permanecía inmóvil, con el hacha en la mano y el escudo desenvainado, silencioso como un glaciar antes de la tormenta. Estudió a la criatura. Observó. Midió. El mundo se había quedado en silencio, al menos desde la distancia donde la mayoría de los espectadores se agazapaban. Los civiles se apiñaban tras puestos de vendedores derribados, coches destrozados, buzones doblados como juncos y los restos de una parada de autobús astillada. Los teléfonos asomaban de manos temblorosas. Ojos abiertos. Respiración entrecortada. Algunos ni siquiera tenían fuerzas para grabar, demasiado absortos o aterrorizados por la batalla que estaba a punto de estallar. En el centro del caos se encontraba Kratos, quieto, firme y silencioso. Con el hacha en la mano derecha y el escudo firmemente apoyado en la izquierda. Su mirada, fría y fija, no se apartaba de la grotesca criatura que se cernía ante él. Rauk, un nombre susurrado con pavor entre los espectadores que ahora se agazapaban tras una cubierta, era 2 cabezas más alto que Kratos. Las venas se hinchaban y latían como serpientes retorcidas bajo la piel agrietada, y trozos de músculo duro como el hierro apenas se contenían bajo lo que antaño pudo haber sido ropa. Placas dentadas de quitina sobresalían de sus hombros y brazos, puntiagudas y nudosas como hueso ennegrecido. Su rostro se contorsionó en una mueca más bestial que humana, con los dientes al descubierto y espuma burbujeando en las comisuras de sus labios. La furia encarnada. Y luego, se movió. Con un rugido como el de una avalancha, Rauk levantó un puño gigantesco y lanzó un golpe, desgarrando el aire con la gran velocidad de su ataque. Con la precisión de quien había esquivado la muerte más veces de las que había parpadeado, Kratos giró ligeramente el torso. El puño de la bestia pasó zumbando junto a su hombro, rozando solo el aire y el polvo. Ataque rúnico ligero, toque de él con un movimiento fluido, Kratos alzó el hacha Leviatán. Las runas de escarcha talladas en su filo cobraron vida, brillando como el sol sobre la nieve, y un pulso radiante de luz se extendió hacia afuera. Rauk gruñó y retrocedió, arañándose los ojos ardientes, cegado y aturdido. Esa fue toda la apertura que Kratos necesitaba. Él intervino. Orgullo de la escarcha, primer golpe. El hacha trazó un arco brusco de derecha a izquierda, cortando el torso de Rauk con un crujido satisfactorio. La fuerza bruta hizo retroceder a la enorme bestia unos pasos. Segundo. Kratos se movió con determinación, manteniéndose a la distancia perfecta para golpear. Giró el hacha a mitad de su ataque, y el acero relució al moverse de izquierda a derecha.
Rauk gruñó, tropezando aún más, con su grotesca corpulencia luchando por mantener el ritmo del implacable ataque. En tercer lugar, un corte diagonal desde arriba a la derecha hasta abajo a la izquierda se estrelló contra las costillas de Rauk como una guillotina congelada. Luego vino la tormenta. Kratos agarró el hacha Leviatán con ambas manos, flexionando los brazos con una fuerza divina. Giró, casi girando, y bajó el hacha tras su espalda antes de lanzarla hacia arriba en un arco devastador que impactó contra el hombro de Rauk. En el punto de impacto, la escarcha estalló como un sol invernal, envolviendo el cuerpo de la criatura en crujientes capas de hielo. La bestia huyó de furia y dolor, pero Kratos aún no había terminado. Aunque sus golpes eran certeros, la gruesa piel del bruto ralentizaba la mordida del hacha, embotando lo que habría partido a la mayoría de las criaturas por la mitad. Así que Kratos volvió a levantar el hacha, esta vez más alto, y la descargó con fuerza atronadora. Siguió otra explosión de escarcha, más amplia y aguda, que esparció fragmentos de escarcha en todas direcciones. El golpe obligó a Rauk a retroceder varios pasos más, y el suelo bajo sus pies se agrietó como una telaraña al recibir el quinto golpe directo al hombro, casi partido en dos. Y luego, el final. Kratos inhaló profundamente, con una fuerza primitiva, y luego lanzó un grito de guerra que retumbó por la plaza destrozada. Con un último movimiento feroz, alzó el hacha y la clavó como el martillo de un dios olvidado. Detener. La voz resonó agudamente y, al mismo tiempo, se escuchó un estallido sónico desde atrás. Kratos reflexionó solo un instante antes de cambiar la trayectoria del hacha que caía, redirigiendo su arco ligeramente. Pero en lugar de eso, cayó al suelo. La calle tembló y luego estalló en hielo. La escarcha se expandió hacia el cielo, envolviendo la zona en una nevada cegadora. Aunque el golpe final había sido moderado, aún tenía la fuerza suficiente para congelar a la bestia, atrapando a Rauk en una gruesa capa de escarcha, su figura apenas visible bajo la prisión glacial. Los últimos de la multitud que se habían atrevido a asomarse desde su escondite retrocedieron aterrorizados. Este no era un héroe cualquiera. Este no era un debut. Esto era la guerra misma. La niebla helada se aferraba al pavimento roto como un aliento que se negaba a exhalar. Y de repente, ¡boom! Una ráfaga de viento y un agudo crujido sónico dividieron el aire. No tengáis miedo, todos. Una voz brillante como el bronce y resonante de confianza resonó por toda la plaza. Porque yo estoy aquí. Incluso entre la escarcha y la ruina, su silueta infundía una extraña calidez a quienes se escondían tras coches, bajo toldos o acurrucados en callejones. El resto de la multitud se quedó boquiabierta al reconocer la inconfundible figura, que ahora se alzaba a pocos pasos del gélido campo de batalla. Olmigt había aterrizado. Un momento después, el viento amainó y dirigió su radiante y característica sonrisa a los civiles. Vamos, vamos. Tranquilos todos. Llega la ayuda. Dijo con esa risa heroica tan practicada mientras avanzaba con paso firme. Su capa ondeaba tras él, y sus botas crujían sobre la piedra congelada y el acero retorcido. Kratos, aún empuñando el hacha Leviatán, siguió al hombre que se acercaba con sigiloso cálculo. No levantó el arma. Pero tampoco la bajó. Olmigt se detuvo a poca distancia, lo suficientemente cerca para intervenir, lo suficientemente lejos para evitar provocar al guerrero helado que acababa de aplastar a un villano con la furia del invierno. Una entrada magnífica, dijo Olmigt, sonriendo como si Kratos acabara de salir de un entrenamiento. Audaz, dramática, toda una impresión. No muchos héroes debutan de forma tan explosiva. Soltó una carcajada. Pero, yo recomendaría guardar las ejecuciones casi para después de terminar el papeleo, ¿eh? Señaló con el pulgar hacia el congelado Rauk, todavía envuelto en láminas de hielo irregulares. Kratos no respondió. Su expresión permaneció impasible. La sonrisa de Olmigt se ensanchó de nuevo, pero el brillo de sus ojos se atenuó con un toque de escrutinio. Eres un poco mayor que el típico estudiante héroe, pero ya hemos visto a otros que maduran tarde. Kratos se giró para mirarlo de frente.
Su expresión, dura e indescifrable, denotaba el desgaste de batallas más antiguas que el país en el que se encontraba. Su voz, áspera en medio de una tormenta, respondió con claridad. No soy ningún héroe. Olmig parpadeó. Esa no era la respuesta que esperaba. Hizo un gesto ligero hacia la multitud y los drones que volaban sobre ellos. No se preocupen. Si solo vinieron a ayudar, yo personalmente avalaré sus intenciones. Podemos resolver esto con la policía discretamente, rápido. Solo necesitamos algunos detalles. Sus palabras fueron suaves, no forzadas, pronunciadas con el tono tranquilo y tranquilizador de alguien acostumbrado a calmar el caos sin alzar la voz. Sin embargo, lo que impactó a Kratos no fueron las palabras en sí, sino la presencia tras ellas. Había un aura en este hombre. No mágica en el sentido que el espartano había llegado a conocer, sino pura. Radiante. Como si la esencia misma de la calma y la confianza fluyera de él como la luz del sol a través de las nubes de tormenta. Kratos entrecerró los ojos. Podía verlo. No solo en la postura del hombre alto, pero relajado. Poderoso, pero cuidadoso, sino en la forma en que reaccionaba el mundo a su alrededor. El miedo de la multitud se había desvanecido en cuanto llegó. Rostros que antes gritaban de terror ahora sonreían de alivio. Los niños se asomaban entre los escombros con esperanza en lugar de horror. Los adultos se estrechaban las manos con alegría. No era admiración común, era fe. Una especie de adoración que Kratos había visto en otras tierras, a menudo dirigida a dioses falsos. Pero esto se sentía diferente. Ganado, no exigido. Esta gente no creía en sí misma, creía en él. El hombre ante Kratos. El llamado símbolo de la paz, por lo que podía oír de los murmullos a su alrededor. Esa confianza, la certeza inquebrantable en sus ojos, Kratos la había visto antes. En el campo de batalla. En los momentos finales antes de una carga. Cuando un soldado miraba a su comandante, no en busca de órdenes, sino de salvación. Y este hombre llevaba esa carga con una sonrisa. Kratos no soltó el hacha Leviatán. Pero ahora observaba a Olmig con más atención. No como una amenaza, sino como una pregunta. ¿Un protector? ¿Un artista? ¿O algo intermedio? Aún así, no dijo nada. Y Olmig, siempre perspicaz, percibió la tensión. Sus hombros se relajaron un poco más, su sonrisa se suavizó, sus palabras fueron pronunciadas con aún más cuidado. No irradiaba hostilidad. Solo preocupación. Si no eres un héroe, repitió, quizás solo seas un buen ciudadano que no pudo quedarse de brazos cruzados. Y eso es admirable. Pero las reglas son las reglas, usaste lo que parece ser un don poderoso. Y sin licencia ni agencia registrada, necesito saber más. Entonces la sonrisa regresó. Un destello de ese brillo heroico otra vez. Pero no te preocupes. Si estás aquí para ayudar, yo también te ayudaré. Y luego, por fin alguien con modales. Me preguntaba cuándo alguno de ustedes dejaría de gritar y empezaría a hacer las preguntas correctas. Olmig se incorporó de golpe, mirando a su alrededor. ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Kratos, impasible, metió la mano en su cinturón y desató el objeto con forma de empuñadura que colgaba a su lado. Una pequeña cabeza quedó libre. Mimir. Una cabeza cortada, sí, pero viva, brillando débilmente con encanto y sonriendo con todo el encanto de un bardo de taberna experimentado. Muy bien, grandullón de sonrisa radiante, ustedes tienen preguntas, nosotros tenemos equipaje. Descifremos este lío, misterio por misterio. Olmig retrocedió, no por miedo, sino por desconcierto. Espera, eso es, tu don. Es tu equipo de apoyo el que habla. Dices Kirk. Vaya, no tengo ni idea de lo que significa, pero soy Mimir, el hombre más inteligente del mundo. Oh. Bueno, antes vivo. Ahora soy una cabeza incorpórea llena de sabiduría ancestral, ingenio y alguna que otra opinión espontánea. Kratos no dijo nada. Olmig se enderezó lentamente. Su mirada pasó del estoico guerrero a la cabeza parlante y viceversa.
Bien, murmuró. Y por primera vez en mucho tiempo, Olmig no sabía qué decir a continuación. Capítulo 4. Por un momento, el campo de batalla volvió a quedar en silencio. El hielo se aferraba a las ruinas, el aire todavía estaba cargado de frío, pero la tensión entre los dos titanes, uno un dios de la guerra, el otro un símbolo de la paz, comenzó a disminuir, aunque solo ligeramente. Olmigt, siempre sereno incluso cuando el mundo se desmoronaba, exhaló con una risita. Miró a Mimir con escepticismo y luego volvió la vista hacia Kratos, cuyos nudillos aún estaban blancos alrededor del mango de su hacha. Bueno, dijo Olmigt finalmente, sacudiéndose las manos enguantadas, lo admito, hablar de cabezas cortadas no es parte de la rutina habitual de lucha contra villanos. Kratos permaneció impasible, con la mirada fija en el recién llegado. Olmigt bajó los brazos, lenta y cuidadosamente. Su voz se suavizó. No era el estruendo teatral que animaba a los civiles, sino el tono de alguien que había aprendido a calmar una tormenta. Escucha, no sé quién eres. Ni de dónde vienes. Pero hoy salvaste vidas. Eso cuenta. Dio un paso adelante, colocándose deliberadamente al alcance de Kratos. Un gesto de confianza, o una auténtica estupidez. En cualquier caso, atrajo la atención de Kratos. No estoy aquí para amenazarte, continuó Olmigt. No pareces muy confiado, pero sí un poco perdido. Así que te ofrezco ayuda. Kratos no dijo nada. La tensión se mantuvo. Entonces Mimir intervino de nuevo, con tono despreocupado, aunque su brillo mágico se había atenuado ligeramente. No se le da bien la gente nueva, ¿eh? Ni la gente en general. Ni la diplomacia. Pero no es el enemigo. Simplemente, hemos tomado un camino equivocado en alguna parte. Olmigt arqueó una ceja. ¿Un giro equivocado? Mimir se encogió de hombros, o hizo lo más parecido a una cabeza sin hombros. Digamos que, de donde venimos, los caminos no siempre llevan a donde uno espera. Un momento es nieve, monstruos y miseria, y al siguiente, bueno, Olmigt entrecerró los ojos levemente, sin crueldad. Entonces dices que, no eres de por aquí. La voz de Kratos, grave y áspera, hirió como una espada desenvainada. Venimos de una tierra muy lejana. El brillo de Mimir parpadeó mientras continuaba. Sí, bueno, en resumen, hacíamos lo de siempre, cuando de repente, se oyó una grieta en el aire. Luces brillantes. Un sonido terrible, como si el cielo mismo se estuviera rasgando. Y entonces, ¡zas! Lo siguiente que supimos fue que estábamos a miles de metros de altura, agitándonos como peces fuera del agua. Hizo una pausa, con aspecto algo incómodo para una cabeza sin cuerpo. Te diré algo, muchacho. Este lugar no se parece en nada a casa. Todo parece raro. Demasiado brillante. Demasiado limpio. Demasiado vivo. Kratos asintió, con la mirada fija en Olmigt. No sabemos dónde estamos. No sabemos por qué estamos aquí. Olmigt asintió, ahora solemne. Y sin embargo, aquí estás. Lo que significa que tenemos que averiguar qué significa eso. Juntos. Se giró ligeramente y miró al cielo. Los drones seguían sobrevolando, aunque la mayoría se había retirado. Las sirenas de la policía aullaban débilmente en la distancia, acercándose. Este lugar no es perfecto, dijo Olmigt, pero protegemos a los nuestros. Y si has aterrizado en nuestro país por accidente, bueno, entonces nos toca a nosotros averiguar cómo. ¿Y qué hacer a continuación? Extendió una mano, no para estrecharla, sino para ofrecer un camino. Ven conmigo. Hablemos. En paz. Hay gente que puede ayudarnos a resolver esto. Kratos miró fijamente la mano extendida. Su mirada era firme, como una montaña aún no perturbada por los vientos. No dijo nada. Pero, tras un largo instante, exhaló lentamente, casi imperceptiblemente. Luego, con un movimiento deliberado, bajó el hacha leviatán y deslizó el arma grabada con runas hasta su lugar de descanso en la espalda. No fue un acto de rendición. Fue simplemente un gesto silencioso. La disposición a escuchar.
Sin decir palabra, desarmó también el escudo. El sonido metálico resonó en el aire silencioso mientras el escudo desaparecía al instante en su guantelete izquierdo. El cambio de postura fue sutil, pero suficiente para que Olmig lo notara. La postura del guerrero seguía firme, la de un hombre listo para contraatacar en cualquier momento, por si alguien se atrevía a hacer un movimiento, pero la tensión había disminuido. Mimir balanceó suavemente su cinturón. La luz de su figura encantada titilaba con diversión. Bueno, ya veré, el viejo oso está escuchando a alguien. Olmig sonrió, sin intimidarse en lo más mínimo. Entonces, lo tomaré como una victoria. Señor Kratos volvió a gruñir, esta vez más suave, casi imperceptible, pero con una fuerza que se sentía en el aire a su alrededor. Extendió la mano, ofreciendo un apretón firme pero breve. Olmig sonrió. Genial. Entonces, pongámonos en marcha antes de que aparezcan los medios con más preguntas que cerebros. Los tres, el guerrero, el vagabundo y la enciclopedia andante, se alejaron del destrozado campo de batalla y comenzaron a caminar hacia la preparatoria A. Detrás de ellos, el hielo brillaba silenciosamente bajo el sol. Delante de ellos, el mundo esperaba con sus preguntas. Y Kratos avanzó, no como un soldado marchando a la guerra, sino como un extraño en busca de comprensión. Por ahora. El gran salón de reuniones de la preparatoria A era ahora más una cámara de consejo de guerra que una sala de juntas académica. Una larga mesa pulida se extendía por la sala, rodeada a ambos lados por algunos de los héroes más veteranos de Japón. Vladkin estaba sentado con los brazos cruzados, mirando de reojo de vez en cuando al desconocido que se encontraba al fondo de la sala. Presendmit tamborileaba con un dedo sobre la mesa al ritmo de un silencio absoluto. Sus gafas de sol doradas no delataban nada. Erasereat se recostó en su silla, con la bufanda enrollada flojamente alrededor del cuello, los ojos entrecerrados pero alerta. Medianoche apoyó la barbilla en sus dedos enguantados, siempre curiosa. 13, ataviada con su traje reforzado, permaneció en silencio. Su visor reflejaba la tensión de la sala. Snipe, el héroe tirador, estaba sentado en el otro extremo, con el sombrero inclinado hacia abajo y los dedos flotando cerca de sus fundas más por costumbre que por preocupación. Y a la cabeza de todo estaba el director Nezu. La pequeña e inteligente criatura juntó cuidadosamente sus patas, con expresión indescifrable. Unos ojos curiosos brillaban tras esa sonrisa siempre presente e inquietante. Olmig, ahora en su forma demacrada y encogida, estaba junto a Nezu. Con los hombros ligeramente encorvados, pero su voz aún transmitía la gravedad del antiguo símbolo de la paz de Japón. Había informado al personal sobre lo poco que sabía durante el camino, pero ahora, al ver al guerrero de piel pálida y marcas carmesí de pie en silencio ante ellos, las palabras se sentían aún más insuficientes. Kratos permaneció inmóvil como una piedra, con los brazos cruzados y el hacha leviatán firmemente sujeta a su espalda. No dijo nada. Su sola presencia tenía más peso que la mayoría de los discursos. Su mirada recorrió lentamente la sala, observando las posturas, las auras y los sutiles movimientos de cada guerrero sentado ante él. Sin embargo, Mimir no fue hecho para el silencio. La cabeza incorpórea estaba sentada en equilibrio sobre el borde de la mesa cerca de la cadera de Kratos, sus ojos se entrecerraron mientras miraba a Olmig. Bueno, dijo, rompiendo el silencio como un martillo sobre un cristal, no quise ser grosero, en serio, pero alguien más vio a este hombre encogerse como una vejiga de cabra desinflada, ¿o fui solo yo? Algunas cejas se alzaron. Presendmik resopló. Medianoche sonrió con suficiencia. Mimir parpadeó, observando las miradas incómodas a su alrededor. O sea, un momento es un coloso rubio y brillante golpeando a una bestia furiosa en la mandíbula, y al siguiente parece que necesita una comida caliente y un mes de sueño. ¿Cómo demonios funciona eso entonces? Kratos no se movió, aunque una ceja se movió. Olmig rió levemente, frotándose la nuca. Es una larga historia. Sí, murmuró Mimir. Parece que vamos a necesitar algunos de esos.
Estoy seguro de que a todos les gustaría saber cómo una cabeza cortada aún puede hablar, pero debemos abordar el elefante en la habitación. Ya que están todos aquí, comencemos la reunión. Según el señor Kratos, fue teletransportado a miles de metros de altura sobre la ciudad de Musutafu. Casualmente, donde cayó, se estaba produciendo un ataque villano en la ciudad. Estas imágenes son de la escena de hoy, dijo Nezu. Presionó un pequeño botón en el elegante control remoto negro, con la precisión de sus diminutas patas. La pantalla detrás de Kratos se iluminó con un agudo zumbido electrónico y un repentino destello de luz. Un destello de advertencia bailó en los ojos de Kratos. En un instante, arrebató a Mimir de la mesa y retrocedió medio paso. Con un leve chirrido de metal y artesanía ancestral, el escudo guardián floreció de su guantelete izquierdo. SHKRRK. Algunos profesores se pusieron rígidos. Vladkin se inclinó ligeramente hacia adelante. La mirada de Ectoplasma se entrecerró. Incluso la mirada, normalmente entrecerrada, de Erasereat se agudizó. No pasa nada, dijo Olmigd rápidamente, con voz tranquila a pesar de la tensión. Es solo una exhibición. Nada más. Los ojos dorados de Kratos brillaron con una pizca de duda. Pero bajó el escudo lentamente, deslizándolo de nuevo en su sitio con un suave clic. Mimir tosió levemente desde su mano. Sí, la próxima vez será justo, ¿eh? Fotografía 2, 32 minutos. Subida anónimamente a Aeronet. La grabación se estremeció. Los gritos resonaron cerca del micrófono, nítidos y cercanos. La cámara, agachada, observaba más allá de la ventana rota de un coche aparcado. Las grietas se extendían por la calle como relámpagos congelados en el hormigón. En lo alto, el cielo brillaba como un cristal roto. Entonces, un destello cegador apareció. Una silueta con forma humana se precipitó a través de él como un rayo divino. Sin capa. Sin alas. Sin rastro de lógica mortal. Solo un arma con forma humana, cayendo del cielo. La persona que filmaba gritó cuando el impacto sacudió el suelo, y la imagen se movió violentamente. Cuando la cámara volvió a enfocar, un hombre estaba de pie entre el polvo que se asentaba. Un hacha en una mano y un escudo en la otra. Una voz fuera de la pantalla tartamudeó. Amigo, ¿es otro villano? ¿Qué es eso? Frente a él, el villano mutado, Rauk, rugió algo ininteligible y se abalanzó sobre el recién llegado. El hombre lo esquivó con facilidad, y el puñetazo pasó junto a su cabeza a una velocidad aterradora. Con un movimiento fluido, alzó el hacha. Runas brillantes talladas en su filo cobraron vida, brillando como la luz del sol sobre la nieve, y un pulso radiante de luz surgió. Rauk gruñó y retrocedió, llevándose las manos a los ojos quemados, aturdido y cegado. Entonces el hacha golpeó. El primer golpe describió un arco brusco de derecha a izquierda, impactando el pecho de la bestia con un crujido brutal. El micrófono se activó por la fuerza. Rauk se tambaleó. Enorme, grotesco, con una armadura ósea y músculos espasmódicos. El hombre que blandía el hacha era titánico. Piel cenicienta. Una barba como una nube de tormenta. Y ojos inmutables. Avanzó medido, tranquilo y volvió a golpear, esta vez de izquierda a derecha. La transición entre golpes fue fluida. Alguien detrás de la cámara se quedó sin aliento. El tercer golpe fue diagonal, atravesando las costillas de Rauk. El impacto expulsó una nube de polvo en una amplia onda. Agarrando el hacha con ambas manos, el desconocido giró y giró, llevando el arma tras la espalda antes de lanzarla en un brutal arco ascendente. Cuando impactó destello, una explosión de escarcha surgió del punto de contacto. Una luz azul blanquecina envolvió la pantalla, y partículas heladas danzaron frente a la lente. Rauk gritó de rabia y dolor. Una voz en off gritó. Era escarcha. ¿Qué clase de don es este? Creí que tenía algún tipo de don endurecedor. La cámara se estremeció cuando el hacha volvió a alzarse, esta vez más alto, y cayó con fuerza sobre el hombro del villano. El suelo se hizo añicos bajo sus pies. La escarcha explotó en todas direcciones, y fragmentos dentados salpicaron la calle.
El villano se tambaleó ante la fuerza, retrocediendo ante el implacable ataque. Entonces todo se detuvo. El extraño inhaló profundamente. Un grito de guerra se le enroscó en la garganta. Levantó el hacha por encima de su cabeza. ¡Detener! Se oyó la orden. Un estruendo sónico le siguió, haciendo vibrar la pantalla. El extraño se detuvo, solo por un instante. Entonces, el hacha se desvió, redirigiéndose a mitad del golpe. Golpeó el suelo. Auge. La cámara casi salió volando de las manos del portador. El hielo explotó hacia arriba, envolviendo la zona en una neblina cegadora. Los gritos se desvanecieron bajo el rugido del viento gélido. Cuando la cámara recuperó el enfoque, el villano ya no se movía. Atrapado. Encerrado en un sarcófago de hielo dentado, su grotesca figura apenas visible bajo la escarcha helada. Se hizo el silencio. Se oían jadeos y respiraciones entrecortadas por todas partes. Entonces alguien cerca del micrófono susurró. «Ese tipo acaba de ganar. Con un hacha. ¿Quién es?» Cuando la pantalla se quedó negra, el silencio regresó. Esta vez era más denso. Pesado. Uno a uno, los profesores volvieron la vista hacia Kratos. Y en ese momento, se sintió menos como un visitante, y más como una pregunta que nadie sabía cómo responder. Se erguía erguido, sobrepasando con creces a la mayoría. Su piel era pálida como el hueso de la luna, marcada por la ceniza y viejas cicatrices, como caminos grabados en un mapa de guerra. Un tatuaje rojo le recorría el ojo izquierdo, pasando por el hombro, una brutal marca de otra vida, y su pecho lucía la musculatura duramente ganada de un hombre forjado no en un gimnasio, sino en campos de batalla, en los bosques, en la cima de las montañas. No llevaba armadura, sino que la portaba. Trozos de cuero hervido, metal antiguo, mantos forrados de piel y runas que brillaban tenuemente bajo la tela. Pero no era solo su apariencia. Era su presencia. No se inquietaba. No parpadeaba mucho. Sus ojos escudriñaban la habitación como un lobo que vigila una nueva guarida. Calculando, sopesando, preparándose. El tipo de hombre que observaba cada rincón y se preguntaba no qué es este lugar, sino cómo sobrevivo. Y luego vino el silencio. No había dicho una palabra desde que se reprodujo el vídeo. Y, sin embargo, todos los profesores en la sala podían sentir la verdad de esto. Este no era un hombre acostumbrado a responder preguntas. Este era un hombre acostumbrado a acabar con ellos. Capítulo 5. La pantalla detrás de Kratos se oscureció. La luz parpadeante ya no proyectaba tonos fantasmales sobre la larga mesa de reuniones. El silencio se cernía sobre la sala como el humo después de una batalla. Denso, inseguro y con un toque de cautela. Los ojos se posaron en Kratos. El guerrero ceniciento permaneció inmóvil, con los brazos cruzados, el hacha leviatán cómodamente a la espalda y el escudo guardián inactivo en su guantelete. Como una estatua tallada en la tormenta y el fuego. A su lado, Mimir descansaba cerca del borde de la mesa, con un ojo encantado moviéndose de un lado a otro, estudiando los rostros, intentando, sin éxito, relacionar los tiernos ojos de los profesores con el lúgubre campo de batalla que acababan de presenciar. Fue el director Nezu quien finalmente rompió el silencio. Bueno, cantó la pequeña criatura, con voz suave pero mesurada, creo que es hora de que nos presentemos como es debido. Bienvenidos a la escuela secundaria A. Hizo una reverencia cortés desde lo alto de su asiento acolchado, con las patas cuidadosamente dobladas. Me llamo Nezu. Soy el director aquí, y sí, soy consciente de que no lo aparento. Su naricita se crispó. Don. Alta especialización. Inteligencia mejorada. Algunos dirían que absurdamente. Kratos asintió lentamente, en señal de reconocimiento. No dijo nada. Pero una voz desde la mesa lo hizo. «Ejem», exclamó Mimir, con su único ojo encantado brillando tenuemente mientras se balanceaba hacia adelante, atrayendo la atención con su inconfundible cadencia. «Disculpen, buena gente de rarezas y curiosidades, pero permítanme una breve pausa.
Me parece justo que alguien presente como es debido a ese grandullón que está ahí parado como si fuera a juzgarles. Unas cuantas miradas confusas recorrieron la habitación. Este es Kratos. Nacido para la batalla, curtido por la pérdida, y, sí, ha aprendido a elegir la paz, aunque no sin luchar. En cuanto a la diplomacia, bueno, suele dejar que su ceño fruncido hable por sí solo. A menos que cuentes con mirar fijamente a alguien hasta someterlo. Una risa ahogada salió de Present Mick, mientras Era Cereal levantaba una ceja. ¿Y yo? Los ojos de Mimir brillaron con orgullo. Soy Mimir. Antaño consejero de los reyes, ahora cabeza hueca, llena de sabiduría y comentarios indeseados. Algunos incluso me consideran el hombre más inteligente del mundo. Hizo una pausa y dirigió su mirada hacia Nezu con una sonrisa juguetona. Aunque, debo admitirlo, es raro encontrarme con alguien tan atrevido como para proclamar una inteligencia absurda en voz alta. Tú y yo podríamos llevarnos de maravilla, o destruir una biblioteca en el proceso. Nezu rió entre dientes, visiblemente divertido. Un placer, Mimir. Aprecio mucho a alguien que valora el intelecto, sobre todo si lo transmite con estilo. Sí, respondió Mimir, aunque en nuestro caso, el estilo suele ir acompañado de espadas llameantes y malas decisiones. Mimir gruñó Kratos con un dejo de enojo en su voz hacia su siempre hablador compañero. Mimir volvió a asentir. Bien, bien. Me portaré bien. La tensión había cambiado. Seguía presente, pero envuelta en curiosidad más que en vigilancia. Y eso, como Mimir sabía, era el primer paso hacia la diplomacia. Uno por uno, los profesores siguieron el ejemplo. Shouta Aizawa, dijo una voz cansada junto a Nezu. El hombre apenas levantó la barbilla de su bufanda. Cabeza borradora. Don. Borrado. Presente en Mick. Gritó una voz mucho más fuerte desde el otro lado de la mesa, con los dedos apuntando hacia arriba con su estilo característico. Kirk. Vos. Disculpen de antemano si les reviento los tímpanos. Las presentaciones continuaron. Vladkin con su postura severa, Ectoplasm con su tono siempre serio, el silencioso asentimiento de Cementos, la sonrisa burlona de Midnigut, el lento arrastrar de Snipe y el suave saludo de Tirpen. Eran muchos, algunos extravagantes, otros sumisos, pero todos guerreros por derecho propio. Simplemente, vestidos de polvo de tiza y planes de estudio en lugar de acero y ceniza. Nezu se inclinó hacia adelante, juntando las patas. Esta institución, señor Kratos, es una de las mejores academias para el entrenamiento y la educación de jóvenes héroes. Niños con dones, poderes y potencial. Los guiamos. Los formamos. Les enseñamos a ser mejores versiones de sí mismos, por la seguridad de los demás y por su propio futuro. Mimir entrecerró los ojos con curiosidad. Bien, me has perdido. ¿Héroe profesional? ¿Qué es eso entonces? ¿Algún título? Parece importante, pero no sé si es una insignia de honor, o algún título. Se giró ligeramente hacia Nezu, con voz ligera pero inquisitiva. Conocí a muchos héroes en mi época. La mayoría no andaba por ahí llamándose así. Entonces, ¿qué hace diferente a un héroe profesional? ¿Es algo para lo que se entrena, o...? La gente simplemente nace con ese título cosido en los pantalones. Unas cuantas risas resonaron en la sala, aunque fueron escasas. Nezu no rió, pero sí sonrió. Sí, de hecho. Héroe profesional es una designación. Uno debe superar innumerables dificultades, cumplir con rigurosos estándares, y solo entonces puede ganarse el derecho a hacerlo. Es un rol regulado, como el de un médico o un soldado. Pero su objetivo es simple. Proteger a los civiles, mantener la paz y prevenir catástrofes. Faros de esperanza. Ese es el ideal. Mimir parpadeó. Entonces, ¿me estás diciendo que la gente de aquí se gana la vida siendo valiente y atacando a los malos? Vaya. No sé si eso es locura o genialidad. Quizás ambas cosas. Kratos gruñó en voz baja. La tensión se suavizó aún más. Aunque un poco. La mirada de Nezu volvió al guerrero.
Puede que no seas de nuestro mundo, pero demostraste moderación y determinación en una situación caótica. Eso nos genera confianza aquí. Al menos, la suficiente para hablar. Nos gustaría saber más sobre ti. ¿Y qué haces exactamente, aquí? Aunque no podía moverse ni un centímetro, los ojos vivos de Mimir lograron abrirse ligeramente mientras observaba la curiosa criatura llamada Nezu. Sí. Eso, comenzó lentamente, mirando al profesorado reunido, puede que requiera alguna explicación. Miró de nuevo a Kratos, luego volvió a mirar a la multitud, y luego específicamente a Nezu, con la curiosidad reflejada en su tono. ¿Te diste cuenta, verdad? Nunca dijimos ni una palabra sobre venir de otro mundo, y aún así lo olfateaste como un sabueso con túnica de filósofo. Ja. Lo admito, es impresionante. Muy poca gente lo capta rápido. Se aclaró la garganta, un gesto un tanto teatral para una cabeza sin pulmones. Bueno. En resumen, estábamos cerca de nuestro bosque, cerca de casa, sin hacer nada más peligroso que disfrutar de la tranquilidad por una vez. Entonces lo vimos. Una grieta en el aire. Algo dentado, como un espejo roto de adentro hacia afuera. Ya habíamos visto uno así antes, sí, y pensamos que sería prudente observarlo más de cerca esta vez. El tono de Mimir se ensombreció levemente, lo suficiente como para insinuar algo más profundo. Pero antes de que pudiéramos hacer nada, se encendió. Luces brillantes, una extraña atracción, lo siguiente que supimos fue que estábamos contemplando este extraño reino desde miles de metros de altura. Se sacudió levemente, como si recordara el momento. Y entonces caíamos. Rápido. Le doy crédito al viejo fantasma. Aterrizó como un rayo. Un silencio cayó sobre la habitación. Los profesores intercambiaron miradas inseguras, intentando digerir lo que acababan de oír. Cejas arqueadas. Bocas entreabiertas. Hasta que finalmente... ¿Y sobreviviste a esa caída? Preguntó Medianoche, vacilante, con la mirada fija entre Kratos y Mimir. La sala quedó sumida en un silencio atónito, con la absoluta absurdidad de la afirmación impregnada en el aire. Algunos profesores intercambiaron miradas, con las cejas arqueadas y un destello de escepticismo. Guerreros interdimensionales aterrizando de golpe como meteoritos y alejándose sin siquiera cojear. Sí, sonaba descabellado. Y, sin embargo, nadie lo cuestionó rotundamente. Porque si Nezu se planteaba tal conclusión, significaba que no estaba disparando a ciegas. Ese pequeño genio tenía fama, no solo de recopilar datos, sino de sacar sangre de la piedra cuando se trataba de reunir información. Si hubiera puesto esto sobre la mesa, al menos la mitad de las piezas ya estarían encajadas. Confiaban en que encontraría el resto pronto. Mimir se hinchó con un dejo de orgullo. Pues claro. Está. Kratos giró la cabeza apenas un poco. Lo justo para que su ojo dorado se dirigiera a Mimir. Sin palabras. Solo una mirada. Una mirada muy pesada. Mimir tosió. GHGU increíblemente fuerte. Sí. A eso me refería. Fuerte. Mucho más fuerte de lo que parece. Mimir sudando mucho jajaja, soltó una risita nerviosa y miró frenéticamente a todos a la cara. Ja. Casi me dio un latigazo cervical por la caída, pero él... Ni un rasguño. Aizawa se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa, con la mirada tan indescifrable como siempre tras aquella espesa mata de pelo. Su voz era baja, deliberada, mesurada como una cuchilla antes del corte. ¿Tu mundo también tiene dones? Kratos no respondió. Permaneció con los brazos cruzados, con la mirada fija en un punto indeterminado entre tres personas diferentes. Pero Mimir, siempre embajador de situaciones incómodas, se animó. Peculiaridades. Repitió, arqueando una ceja. Ah, ¿te refieres a esos extraños poderes de los que hablaban antes, eh? Miró a su alrededor. Todas las cabezas asintieron al unísono. Incluso Aizawa parpadeó lentamente para confirmar. Mimir chasqueó la lengua. No, no puedo decir que tengamos algo con ese nombre.
La gente no se despierta un día con ojos de águila ni un pelo que explota ni nada por el estilo. Miró a Present Mick, quien le hizo un pequeño gesto de aprobación tras unas gafas oscuras. En cambio, tenemos, bueno, llamémoslo una especie de fuerza en el aire. Algo que se puede sentir, respirar. Es antiguo. Pesado. Invisible para la mayoría, pero omnipresente. Se inclinó pensativo. Lo aprovechamos. A veces mediante el lenguaje. Runas, cánticos, canciones más antiguas que la lengua más antigua. A veces mediante reliquias, imbuidas de poder por los propios dioses. Es estructurado, peligroso y, sin duda, adquirido mediante el estudio, no un don de nacimiento. Lo llamamos magia.